Castillo y a mi grupo le han encomendado el análisis del caso número 1 concerniente al curso de pediatría. Para el análisis de este caso, nosotros hemos hecho una leyenda en donde nosotros hemos puesto las observaciones en rojo, las faltas, los acápites que faltan y las correcciones que le hemos hecho a la historia en verde, y cosas que faltaron indagar o examinar en la historia. Bien, comenzamos con la historia pediátrica. A mi mano derecha, que es la izquierda de ustedes, van a ver la historia clínica de pediatría que se nos fue enviada, y aquí a la mano derecha de ustedes van a ver las correcciones, o como nosotros hemos planteado, un esquema de la historia clínica. Entonces, vemos que en la historia clínica primero falta un punto final al término de cada oración, y además comienza con la anamnesis, el hospital de apoyo Suyana, el servicio de hospitalización de pediatría, la cama y la condición. Y luego vemos en datos generales el tipo indirecta, la fuente confiable, la fecha de la historia clínica y la hora y la fecha de ingreso al hospital. Entonces, como vemos, aquí en la parte de anamnesis se está saltando directamente, esta parte de datos generales en donde dice tipo, fuente, fecha y hora, esto debería ir justo al inicio de lo que es la historia clínica, debido a que ponerlo después desordenaría el esquema que se está siguiendo. Es por eso que aquí nosotros hemos puesto el servicio de la condición, la fuente del interrogatorio, que es indirecta, el informante, que también faltó ahí, que sería la madre, y la confiabilidad. En cuanto a la confiabilidad, vemos que es un pariente directo que convive a regular tiempo con el paciente, porque luego lo vamos a consignar en la historia, y que no presenta problemas neurológicos. La fecha de ingreso y la forma de ingreso. Y luego seguiremos con la anamnesis, los datos de filiación y los datos del paciente. En cuanto a datos del paciente, vemos que aquí ha puesto datos en desorden porque ha puesto los nombres y apellidos, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, la fecha, y luego ha puesto la hora de nacimiento. Entonces, la hora de nacimiento es un acápite que no iría en esta zona, sino que se consignaría en los antecedentes natales. El lugar de residencia, que sí iría acá, y el domicilio. Además, la fecha de ingreso y la hora de ingreso son datos que irían al inicio junto con estos datos que estarían en desorden acá. Por eso lo ponemos acá, fecha de ingreso. Y aquí pondríamos los nombres y apellidos, las siglas, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, la raza, que fue un apartado que también faltó acá, el lugar de procedencia, que es Suyana, el domicilio actual, las domas de Teodomiro, Mariano Melgar, y el número de DNI, que también es un apartado que faltó en esa hoja. Luego, en la siguiente parte nos ponen datos del informante. Entonces, aquí ya vemos un error, sobre todo de definición, porque en realidad seguiría datos del padre, datos de la madre y luego datos del padre. Y al lado de cada uno de ellos se pone cuál de estos dos fue el informante o si fue algún otro el informante. Bueno, también vemos que el error persiste, ¿no? Después falta un punto final al término de cada oración, y además, después de dos puntos seguidos, sigue una minúscula, a no ser que sea un nombre propio, como en este caso, ¿no? Entonces aquí ponemos nombre y apellido, Nancy Mores Sandoval, la edad 43 años, el grado de instrucción superior incompleta, el grado de instrucción, la ocupación, el estado civil, la religión, el DNI y el número de contacto. Ahora, vemos aquí también que se esgrimen bastantes errores. ¿Por qué? Porque vemos demasiados excesos al momento de la redacción de esta historia clínica. Por ejemplo, la convivencia desde hace 23 años. El grado de instrucción superior incompleta, tercer ciclo de enfermería en el Instituto María de los Ángeles. Hemos considerado que es un exceso. Además, en la religión se pone católico no practicante, que también hemos considerado un exceso para la realización de esta historia. Y además, hemos dejado solamente esta hoja para datos de filiación del informante, que serían en realidad datos de la madre, porque faltan datos del padre, que también se deben de consignar en la historia clínica. Por eso es que todo ese apartado lo hemos puesto acá en verde, que sería nombres y apellidos, la edad, el grado de instrucción, la ocupación, el DNI y el contacto. El siguiente punto. Bueno, siguen los errores ortográficos, ¿no? Después de dos puntos sigue minúscula y falta punto al final de cada oración. Y en enfermedad actual vemos motivo de consulta tos.
En cuanto a enfermedad actual, nosotros consideramos de que se deberían poner manifestaciones clínicas principales, en donde en manifestaciones clínicas principales, además de la tos, se expresan en la redacción de la historia clínica o otras manifestaciones como lo son la rinorrea y la taquimia. Por eso es que ponemos en orden cronológico la rinorrea, la tos y la taquimia. En tiempos de enfermedad, hemos puesto la enfermedad 21 días, forma de inicio insidioso. Tiempo de enfermedad, 21 días. ¿Cuánto tiempo de enfermedad? 21 días. 21 días. Sí, así lo ha consignado, 21 días desde que empezó con el estornudo. Tiene 4 meses, ¿no? Sí, 4 meses de nacido. Entonces, en cuanto al tiempo de enfermedad, 21 días, forma de inicio vemos insidioso y el curso progresivo. En cuanto aquí vemos en la historia clínica que se nos encomendó, bueno, el primer error, ¿no? Manifestaciones clínicas principales y el curso de enfermedad, que en cuanto a curso de enfermedad puso evolución favorable. En cuanto a curso de enfermedad debió haber puesto entre dos opciones que serían autolimitado o progresivo. Nosotros hemos considerado progresivo. Y comienza el relato cronológico, ¿no? Familiar del paciente refiere que hace 21 días empezó con estornudos, rinorrea de manera continua, recibió atención médica con tratamiento y se dieron de manera parcial. Hace 11 días se añade tos persistente, fue llevado a salud donde es nebulizada 2 veces cada 20 horas, posteriormente dada de alta. La tos y finalmente en el último párrafo, tos persistente aumentó en intensidad, concomitantemente apareció respiración rápida, piel fría y se quejó constantemente, por lo que acude al hospital de apoyos Sullanados. Entonces, ya sabemos que el informante es el familiar del paciente, es por eso que sería una reiteración que nosotros lo volvamos a poner. Por eso es que comenzamos la historia con 21 días antes del ingreso presente estornudo. Con respecto al estornudo, vemos que faltan datos semiológicos como si se exacerbaba con alguna situación, y la rinorrea también vemos que faltan datos semiológicos, por lo que se recibe atención médica en donde no especifican el lugar en donde se recibe la atención médica, que es un dato de importancia en cuanto al relato cronológico, y recibió tratamiento que atenúa las manifestaciones, en donde tampoco se especifica qué tratamiento fue el que recibió en este centro de salud en el cual no ha sido especificado. Luego, las correcciones hemos puesto 11 días antes del ingreso. Falta precisar si en estos 11 días que transcurrieron de aquellos 21 días han persistido los síntomas o no. Se añade tos persistente a predominio nocturno. Si bien es cierto, en cuanto a la tos, nos añaden que es persistente y a predominio nocturno, falta la duración de la tos, el carácter de la tos, si exacerbaba, y bueno, luego nos ponen no acompañada de secreciones, por lo que fue llevado al centro de salud. Ahora, aquí en la historia, en el relato cronológico nos ponen fue llevado a salud. Entonces, salud como tal no es un centro de salud, sino los centros de salud que están afiliados a salud o están afiliados al MINSA. Por ende, aquí también faltó consignar a qué centro de salud fue llevada la paciente, donde es nebulizada para posteriormente recibir el alta. El hecho de poner acá que es nebulizada 2 veces cada 20 horas nos va a consignar a nosotros una confusión, debido a que luego hay un apartado en donde el tratamiento se especifica con la duración, con la dosis, con la frecuencia de y luego ponemos que el día del ingreso, porque aquí también falta si esta tos persistente aumentó en intensidad, pero no nos ponen cuándo. No nos ponen. ¿Por qué fue nebulizada? Fue nebulizada, acá nos ponen por la tos persistente a predominio nocturno y que se acompañó de secreciones. Entonces, en el relato cronológico nos ponen de que a raíz de que hubo tos persistente a predominio nocturno, fue llevada de salud donde fue nebulizada. Y luego acá ponemos que el día del ingreso la tos aumentó en intensidad. La tos aumentó en intensidad y apareció, acá nos pone que apareció respiración rápida
nosotros hemos puesto que apareció taquipnia, motivo por el cual fue traída al hospital de apoyo 2 de estudiantes. La siguiente. En cuanto aquí en datos negativos de importancia, datos negativos nos pusieron acá en la historia clínica náuseas, vómitos. Ya tiene 4 meses. 4 meses. Mira, ese relato cronológico debería conducirnos hacia un diagnóstico. Pero, no, así como está escrito, como está corregido, no muestra nada. Es confuso para un bebé de 4 meses con 21 días de tiempo de enfermedad. No. En fin, sí, ya está hecho. Bien, Porque ustedes han debido estudiar la patología para poder orientar y corregir, pero no lo han hecho. Es evidente, ¿no? bien, entonces en cuanto a datos negativos de importancia, vemos que acá se consignaron náuseas, vómitos, disurias y hematuria. Bueno, para el cuadro respiratorio que nosotros tenemos, estos no son datos orientadores, la náusea, ni el vómitos, ni la disuria, ni la hematuria. Por ende, nosotros hemos creído conveniente indagar en el compromiso del sensorio, en cianosis sobre todo y en fiebre. Y bueno, en tratamiento recibido también vemos que aquí nos han puesto eritromicina, cloroalercina, neocortiplex y mucotrium dilatador. Entonces la cloroalercina, que es alercina, el neocortiplex y el mucotrium dilatador son nombres comerciales de medicamentos. Por ende es que nosotros hemos puesto los medicamentos que serían los fármacos, que serían la eritromicina, la cetiricina, la prednisolona y el amloxol. Y bueno, consignar en cada uno de ellos la dosis, el horario y la duración de este tratamiento. Y en cuanto a las funciones biológicas, aquí nos han consignado ingesta de líquidos y alimentación. Entonces, alimentación es una cápite que no iría en esta zona, en la zona de funciones biológicas, sino que iría apetito, sed, orina, deposiciones y sueño. Y bueno, en la alimentación hemos descrito la alimentación, que es leche en fórmula, 1 onza de leche más 1 onza de agua, que no iría en esta zona de funciones biológicas. Y en ingesta de líquidos, bueno, ingesta de líquidos no iría, ¿no? En cuanto a deposiciones, hemos puesto acá color verde pastoso con moco y falta indagar si la frecuencia y la cantidad de estas deposiciones. Y bueno, con respecto a las demás funciones biológicas, el apetito si está aumentado o disminuido, desde qué día, la sed igualmente aumentado o disminuido desde qué día. Y bueno, la orina hemos puesto de color transparente y cantidades conservadas. En el sueño, horas de sueño conservadas. Y también otro acápite que faltó acá, si ha habido variaciones con respecto al peso. Y bueno, aquí hemos consignado variaciones de peso sin variaciones. Perdón, eso no está en funciones biológicas. ¿Por qué incluye el peso en funciones biológicas? ¿Se parece correcto? No, se consigna en antropometría. Está corregido mal, ¿no? La parte de sueños y peso en el examen físico, en antropometría. Ya sigue. Bien, en este caso vamos a avanzar primero con los antecedentes, ¿no? Primero, lo que está a simple vista, faltaría la parte ortográfica, serían los puntos al final de cada oración, como podemos observar. Aquí lo pusimos. Y como podemos ver acá en la parte de antecedentes, empezando con antecedentes perinatales, la parte de serían antecedentes fisiológicos, ¿no? Y empezando con los prenatales, ¿no? Si vemos,
el orden, vemos que los datos están en desorden, ¿no? Primero empieza con la paciente producto de la cuarta gestación, si bien sabemos que va a empezar con la gesta bipara, ¿no? Y también vemos que el número de hijos en total, cual esta parte no va en esto de antecedentes, ¿no? Por eso es que ponemos información incompleta debido a que va a ir en la gesta el número de embarazos, el para, el número de embarazos a término, prematuros, abortos y nacidos vivos. Y como podemos observar acá ya lo podemos en el control prenatal, vemos que el número de controles ya sería 9, ¿no? El lugar donde recibió los controles sería en el Centro de Salud Villa Primavera. Y aquí faltaría en esa parte, que no faltaría lo que es la alimentación, si usó suplementos, ¿no? Si usó inmunizaciones y también si vio que el uso de sustancias nocivas, ¿no? En cuanto a las complicaciones, vemos que hay mucha información, ¿no? Entonces solamente sería enfermedades que encontramos durante la gestación, sería lo que es la infección del tracto urinario, ¿no? Es en parte de los antecedentes prenatales. En cuanto aquí vamos a ver lo que es los natales y no natales, igual a simple vista vemos la parte ortográfica que viene a ser lo que es viene a ser los puntos, ¿no? Si hacemos una comparación vemos que al inicio sí está correctamente, pero sin embargo va a faltar aquí en dónde es que se atendió al paciente, ¿no? Por quién fue atendido, si fue atendido por un obstetra, ginecólogo, pediatra, ¿no? ¿Quiénes participaban en esa parte? ¿Parto cómo fue? ¿Parto cómo fue? El parto tipo de parto fue eutóxico y eutóxico. Lo más probable es que haya sido una Y generalmente aquí vemos que también la información está en desorden, ¿no? Primero vemos que los datos, si bien la madre no va a recordar al momento de hacer la historia clínica, por eso que vamos a extraer los datos de la tarjeta de control, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en qué tiempo fue el ACPA, ¿no? El contacto de piel a piel, el tiempo de clavaje de cordón umbilical, si es que hubo inmunizaciones, que aquí ya iría lo que es el peso, ¿no? Longitud corporal debido a que tiene 4 meses, ¿no? El perímetro cefálico, como podemos observar aquí, ¿no? El perímetro torácico, arterial lo que es el perímetro abdominal, y generalmente también vamos a ver que cuando nace el bebé, ¿no? Preguntamos si es que ha recibido profilaxis de hemorragia contra el recién nacido, es decir, la vitamina K, o también prevención de gonorrea, ¿no? Esa parte es lo que faltaría para poder hacer un correcto antecedentes natales, y ya lo que ya tenemos, ¿no? Vemos que el tiempo que demoró en llorar, ¿no? Inmediato, el grupo y factor sanguíneo que sea positivo, o si hay enfermedades o malformaciones congénitas, ¿no? El cual vamos a ver que los va a negar. Perdón, ¿eso influye en tu historia? ¿En cuál parte? ¿Congénitas, peso puesto? Claro, en todo caso no. Sí, esa parte sí lo. ¿Qué más has puesto? ¿Enfermedades congénitas? ¿Qué más has puesto? El grupo y factor sanguíneo y tiempo que demoró en llorar. Eso es decir, pero enfermedades congénitas, ¿qué por qué? Claro, no iría en esa parte de. ¿Ah? No iría en esa parte de antecedentes natales. Si niega, no tiene por qué poner. Ah, claro. Tendría que corregir esta parte. Mira, hasta aquí la historia del interno, claro, es deficiente, ¿no? Pero tu corrección también es deficiente, porque claro, aquí, ¿Sigo? hasta aquí, sí. Y ahí en la parte en la parte de postnatales, ¿no? Vemos aquí va el tiempo de cordón umbilical, el cual no va en esa parte, no vemos que en esa parte lo pone lactancia materna exclusiva. Lactancia materna exclusiva, no, el cual niega haber recibido, y aquí ya vemos cómo va a ser en intención postnatal lo que es la lactancia materna, ¿no? El cual el paciente especifica que no recibió lactancia materna exclusiva y que también fue alimentado con fórmula infantil desde el nacimiento hasta la fecha, ¿no?
en el caso de los antecedentes postnatales. Pero disculpa, ¿el niño tiene alguna malformación congénita? No, doctor. Y él puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué se supone hacerlo? Claro, vería en esa parte. Y acá ¿no? Vemos que en la historia clínica la parte de crecimiento y desarrollo lo ponen como un punto separado antecedentes postnatales. Y si bien sabemos que el crecimiento y desarrollo va a pertenecer a los antecedentes postnatales, ¿no? Y aquí lo ponen como puntos, un corto parte, ¿no? Y vemos que el número de controles, ¿no? El lugar donde se desarrollan los controles. Vemos que comparamos en el Hospital de Apoyo de Usullana, vemos que la cantidad de controles aquí vemos que se desarrolló en el recién nacido, ¿no? De unos 11 meses y de 24 a 59 meses, ¿no? Y también vemos que faltó lo que es los principales hitos del desarrollo, ¿no? Sonrisa social, faltó complementar, ¿no? Control cefálico, giro supino prono, gestación sin apoyo, ¿no? La bebé estación, marcha sin apoyo, la primera palabra real y también combinaciones en dos palabras, ¿no? Y también si es que sigue órdenes sencillas y cuáles han sido las inmunizaciones que ha recibido el niño, ¿no? En ese caso. Bueno, seguimos con la parte de inmunizaciones, que estos acápites son correspondientes a la parte de los antecedentes postnatales, ¿no? La parte de alimentación fue consignada antes de la evaluación del crecimiento y desarrollo, entonces seguiría la parte de inmunizaciones. Como podemos ver en la historia que se nos envió, se hace un cuadro que en realidad solo deberían consignarse las vacunas que han sido aplicadas, ¿no? Aquí nos refiere, ya se aplicaron puntualmente todas las vacunas, entonces el niño tiene 4 meses, solo se consignarían las vacunas del segundo mes y del cuarto mes, porque las que se aplican en el primer día de nacido se consignan en los antecedentes natales. Siguiente. Aquí en las inmunizaciones, como son los antecedentes postnatales, solo ponemos las que corresponden a partir del segundo mes, porque las del primer día de nacido se ponen en los antecedentes natales. Bueno, y luego ya sería otro cambio que son los antecedentes patológicos, ¿no? Que va después de los antecedentes fisiológicos. Entonces, como vemos ahí, agregado varicela, sarampión, quirúrgicas, que como son datos negativos no los hemos consignado y hemos consignado solo los datos positivos. Que en este caso no sabemos cuáles son porque en la parte de alergia solo nos ponen una palabra que es ACE, entonces esos datos están incompletos. Y en el caso de presentar alguna alergia también hemos considerado importante que se debería consignar o indagar cuál fue el tratamiento recibido, ¿no? En la parte de antecedentes familiares nos habla extensamente de los antecedentes de la madre, entonces hemos considerado que el único antecedente que podríamos consignar, aunque tampoco tiene mucha relevancia en el cuadro de tu paciente, es el antecedente de quiste ovárico, ¿no? Sin embargo, no tenemos el diagnóstico ni el tratamiento desde hace cuánto fue. En el caso del padre y los hermanos no tienen ningún antecedente, ¿no? En el caso de la abuela materna tiene un antecedente de diabetes mellitus que hemos considerado que no es relevante para esta patología. En el caso de los antecedentes socioeconómicos, ambientales y epidemiológicos, los datos básicamente están en desorden, ¿no? Empezamos con el ingreso familiar mensual, los datos de la vivienda, ¿no? En este caso es de material rústico, que paso nos ponen palmas, no nos dan información tampoco sobre el techo o el piso de la vivienda, ¿no? En el caso de los servicios básicos, solo nos informa que tiene un servicio básico que es la luz y no presentamos ni desagüe, ¿no? Pero sin embargo sería importante conocer de dónde obtienen el agua para sus alimentos, para beber, ¿no? Porque esto también nos podría dar información sobre si el bebé está expuesto a algunos patógenos o gérmenes, ¿no? En el número de habitaciones, el número de habitantes también, la crianza de animales. Y en el caso de contacto con personas enfermas, nos refiere que tenía un contacto con primos de 1 año con un cuadro respiratorio, pero no nos refiere hace cuánto tiempo. Entonces esto es importante también porque como hay ciertas incoherencias en las fechas, ¿no? Nos informa que el paciente ingresó el 7 de junio y se nos informa que la historia fue hecha el 7 de julio. Y además se nos informa un periodo de enfermedad de 21 días que es muy largo para un cuadro respiratorio.
Y bueno, ahí ya sigue la parte del examen. Bien, continuando con el examen físico, se nos muestra una nota de ingreso a la emergencia consignada en el día 8 de julio de 2017, cosa que seguía una fecha consistente de acuerdo a la fecha de ingreso que nos dan al inicio de la historia clínica, que es el 8 de junio de 2017. ¿Qué tema es este? Examen físico, doctor. Ya. En cuanto a lo que es las faltas ortográficas, primero identificamos una falta de continuidad en la numeración, ya que no se nos muestra una continuidad en lo que es los signos vitales del examen físico. También pues, no se deben colocar las abreviaturas, debido a que la historia clínica es un documento médico legal que debe permitir el entendimiento de todos, aquellos que la toman y la leen. Los signos de puntuación, que deben colocarse puntos al final de cada oración, también tienen que colocarse aquí en este caso, y no colocar las abreviaturas otra vez. Respiraciones por minuto en ese caso tiene que colocarse, como vamos a ver en la siguiente lámina. En cuanto a los signos vitales, el peso no es un signo vital y no debió consignarse ahí, sino en antropometría. Y bueno, en cuanto a otros errores ortográficos, tenemos acá que después de 2 puntos se debe colocar en minúsculas y no en mayúsculas, y también bueno, acá. Y los puntos al final de cada oración. Y que este examen físico de ingreso no debió consignarse aquí, sino debe consignarse en la enfermedad actual. ¿Sí? Bien, en cuanto al examen físico actual, ya del 8 de julio de 2017, primero tenemos los signos vitales. Igual tiene que seguir una numeración como la que se coloca acá. Primero números romanos y luego números arábicos. Ahora, en cuanto a no se debería usar abreviaturas, se repite el mismo error. Y falta la saturación de oxígeno, así como colocar el FiO2 al cual se está midiendo esta saturación. En cuanto a la antropometría, igual, tendría que consignarse si el peso, y en ese caso no sería talla, sino sería longitud corporal, es pasada o es actual. Igual, faltarían los datos del perímetro cefálico, el perímetro abdominal y también de la superficie corporal, el cual es un dato muy importante al momento de brindar tratamiento. En cuanto a la ectoscopía, tenemos que seguir un orden. En este caso hemos considerado lactante menor, luego colocar el estado de conciencia, cosa que no se coloca aquí, sino se coloca en un apartado, en posición de cúbito supino, igual seguir ese orden, en mal estado general, buen estado de nutrición y de hidratación con vía permeable. En este caso tenemos que especificar, o se tiene que especificar, si es central o periférica, y también el lugar, cosa que no mencionamos. Pero una pregunta. ¿Has puesto, cómo se llama, perímetro torácico y abdominal, no? Perímetro cefálico y perímetro abdominal. Perímetro cefálico y perímetro abdominal. ¿Para qué perímetro abdominal? ¿Tiene algún problema en el abdomen? No tendría ningún problema. No tiene ningún problema. Entonces, ¿por qué no debimos haberlo incluido ahí. Perímetro cefálico, ¿tiene algún problema en cefálico? Tampoco, doctor. Hematoencefálico, mesocefálico. No. Sí, puede, no, ya. No, pero las mesocefálicas son evidentes, ¿no? Ya, sí. Y bueno, también debió mencionarse algunos otros datos, como por ejemplo si ventila espontáneamente, si se encuentra en oxigenoterapia, cuál es el estado de conciencia, el cual no se mencionó acá, sino en un apartado, y fases características. Siguiente. Bien, como mencioné, el estado de conciencia se coloca en esta parte, lo cual debe haberse incluido en la endoscopía. En cuanto a piel y anexo, se debe haber seguido un orden, que fue el siguiente, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo y las faneras, que vienen a ser el cabello y las uñas. En cuanto a errores ortográficos, igual se sigue repitiendo el mismo error ortográfico de colocar mayúscula después de los 2 puntos. Y en cuanto a tejido celular subcutáneo, hemos considerado que se debió haber colocado simplemente conservado. En cuanto a los ganglios linfáticos, bueno, hemos considerado que es un exceso de palabras colocar todo esto, y simplemente se pudo haber abreviado con no se aprecia ni palpa una adenopatía. Siguiente. Y aquí sigue mi compañero. Bueno, en cuanto ya al examen regional, lo que hemos colocado es en cuanto a la cabeza, el cráneo simplemente se puede abreviar todo lo que han puesto con
normocéfalo, porque si ya me están diciendo que es normocéfalo, no tendría sentido especificar si es simétrico y nomás es porque ya con normocéfalo nos lo dicen. También en cara simplemente se podría colocar si es simétrica. En cuanto a cejas, simplemente también en lugar de normal se podría colocar sin alteraciones. Entonces sería distribución y cantidad sin alteraciones. Lo mismo en pestañas. Y en cuanto a globos oculares, en pupilas refieren que son isocóricas, pero lo que les falta precisar es si son fotorreactivas. Y bueno, otros errores que se siguen cometiendo es que no se coloca la puntuación al final de cada oración. Y en cuanto a la nariz, bueno, todo lo que he colocado simplemente se debería poner los datos positivos. En este caso, solo que presenta secreciones blanquecinas. En cuanto a la boca, hemos colocado, le faltarían datos que agregar porque se debería colocar en los labios la coloración, lengua, si tiene alguna anomalía, mucosas, faringe y amígdalas, simplemente colocar que el dato positivo que es eritematoso. En cuanto a oídos, también aquí solo simplemente se podría abreviar con que no tienen ninguna alteración. Y en cuanto a pabellones auriculares, colocar si son simétricos, no especifican si es cómo es la implantación. Y en cuanto a conductos auditivos externos, sí colocan que es permeable. Entonces simplemente esa sería la información que se colocaría. En cuanto a cuello, inspección, nada más se podría resumir todo lo que se ha colocado con que no presenta alteraciones. Entonces sin alteraciones. En cuanto a la palpación, se debería colocar, no precisan la intensidad y la frecuencia de los pulsos carotídeos. En cuanto a tórax y pulmones, consideramos que se debería colocar sistema respiratorio, lo mismo en cardiovascular, sistema cardiovascular. En cuanto a tórax y pulmones, la inspección... tórax y pulmones, ¿cómo es? Sí, por eso lo hemos corregido y se debería considerar sistema... Lo que encabeza es tórax, y lo divide en dos, ¿no? Aparato respiratorio y sistema cardiovascular. Sí, así hemos colocado. ¿Ah? Así hemos colocado sistemas respiratorios. No, pero dice tórax y pulmones, ¿no? No, acá la corrección está sistema respiratorio porque esta es la corrección y acá ya la hemos colocado. Entonces, por eso sistema respiratorio, falta especificar la frecuencia de las respiraciones, la palpación, no precisa la palpación, si hay ampliación, las vibraciones vocales. En cuanto a auscultación, si bien sí colocan que hay sibilancias, pero no especifican si se escucha en ambos campos pulmonares, si es de predominio en algún hemitórax. Entonces, aquí faltó precisar. En cuanto al sistema cardiovascular, ponen inspección normal, entonces se debería colocar mejor que sin alteraciones. En cuanto a auscultación, solo ponen aquí, por ejemplo, 142 RPM, que es una abreviatura, entonces consideramos que se debería poner mejor frecuencia de 142 latidos por minuto. En cuanto a también las fallas ortográficas, que es después de un punto siguen colocando una mayúscula, no colocan puntos, y en abdomen no está ordenado, porque el orden... Disculpa, en aparato respiratorio, ¿qué signos da? ¿Positivos? ¿Qué signos da? No he escuchado. En cuanto... ¿Ninguno? Los sibilancias, las sibilancias. Las sibilancias sí hemos colocado que debieron haber especificado si se escucha en ambos campos y si es de predominio en algún emitórax. En cuanto a abdomen, no está correctamente ordenado porque en abdomen específicamente después de la inspección tiene que ir la auscultación y después la palpación y la percusión. En cuanto al sistema genitourinario, no han especificado si los genitales externos son de tamaño y morfología adecuados para la edad y el sexo. En cuanto a ano y recto,
solo colocan que no lo han evaluado, pero sería importante evaluarlo y poner si son permeables. En cuanto a otros errores, bueno, lo mismo de colocar después de los 2 puntos la mayúscula y no colocan puntuaciones al final de cada oración. En el sistema nervioso, en el estado de conciencia, no ponen otra descripción que no es estado de conciencia, porque lo que colocan es quejumbrosa durante la entrevista e intranquila. Eso más iría si la paciente colaboró con el examen físico, pero no especifican si está despierta, estuporosa, soporosa. Y Una niña de 4 meses, ¿cómo va a colaborar con el examen? por eso hemos considerado que eso no se debió haber colocado. En cuanto a función motora, ellos ponen reflejo de Moro presente pero incompleto, entonces eso no tiene mucha consistencia y debería ser si está presente o si no está presente. En cuanto al plan diagnóstico, bueno, aquí están las correcciones que se debieron haber puesto. Entonces se debió haber empezado con el diagnóstico nutricional. En cuanto a la lista de datos básicos, vemos que está en desorden, no lo separan en signos y síntomas, que se debió haber separado. Perdón, síntomas. En signos y síntomas. Síntomas, un niño de 4 meses de edad. No, manifestaciones clínicas. ¿Ah? Manifestaciones clínicas. Estaría mal en ese caso los síntomas. En otro, tampoco no mencionan aquí los sibilantes. En cuanto a los signos de puntuación, tampoco se colocan y no se ordena adecuadamente en viñetas. En cuanto al ya diagnóstico presuntivo, bueno, falta la tilde en diagnóstico y también algo que corregir aquí en este caso es que no está redactado de forma correcta porque coloca siendo susceptible para la infección de las vías respiratorias por algún virus. Entonces eso no tiene mucho sentido. En cuanto a errores, después de una coma han puesto una mayúscula y faltan comas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, diagnóstico normalmente no tiene tilde, no está ordenado en viñetas y también ya... Disculpa. Ya hablaste de datos básicos, ¿no? Datos básicos ya está, ¿no? Sí, doctor. O sea, datos generales y manifestaciones clínicas, ¿no? Sí. Ya, de ahí, ¿qué continúa? De ahí, bueno, esta es la historia en sí que continúa. No, pues. El diagnóstico presuntivo. No. Por eso la corrección es ordenarlo en el cuadro. Perdón, no, pues no es correcto. Pues. ¿Cuál es correcto? Primero datos básicos, ¿qué sigue? Ese es. A ver el resto, a ver. Síndromes. ¿Cómo? Síndrome, pues, ¿no? Ahí está correcto. Sí, por eso acá ya lo hemos puesto corregido. ¿Cómo? Más aquí, ahí. Pero no lo había mencionado, ¿no? Sí, como está más adelante, sí, mi error no haberlo puesto. ¿Qué Porque esto es una síndrome historia. ¿Qué síndrome hay? Síndrome febril, un síndrome obstructivo bronquial y un síndrome de dificultad respiratoria. Problema. Mal, ¿no? El problema es insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ah? Insuficiencia respiratoria aguda. Y el diagnóstico presuntivo hemos considerado la bronquiolitis. Bronquiolitis de 21 días de tiempo de enfermedad. Sí, ahí como ya se había mencionado, por eso también No, en pero ¿cómo explican? Porque eso le corresponde a todo el grupo. Que se exponiendo, no solamente a uno, sino a todos los 4, ¿no? O sea, todos han tenido que revisar, ¿no?
Entonces, ¿cómo me explican, no? Una bronquiolitis con un tiempo de enfermedad de 21 días. Eso lo han estudiado, una bronquiolitis de 21 días. ¿Aquí han estudiado eso? A ver, otro que colabore. Sí, doctor, en realidad lo que nosotros encontramos en la historia fueron muchas incoherencias en las fechas y en los periodos. Porque si bien sabemos que la bronquiolitis tiene un periodo prodrómico, catarral, que dura de 3 a 5 días, esto no tiene coincidencia con lo que No te entiendo nada, pero aquí, ¿cómo le puedo decir? No es el tiempo de enfermedad de 21 días. Aquí ¿qué es lo que ha ocurrido? Este niño hace 21 días y él tiene como antecedente haber padecido una infección respiratoria. No alta, ¿no? Probablemente viral. No, pero ese es un antecedente. No debería estar ahí en el dato cronológico. Pero que sí, el tiempo de enfermedad sería para la bronquiolitis de 4, máximo 5 días. ¿Ok? Entonces lo anterior es un antecedente. Sí, doctor. Pero no lo han visto, pues no. Bueno. ¿Qué es haberlo usado? Sí, doctor, estoy de acuerdo con usted. ¿Ah? El Pero tiempo de ¿por qué han enfermedad- aceptado pues eso? ¿No? 21 días. Un día no existe una bronquiolitis. Pero sí ha habido una infección previa, pero es antecedente. No es parte de la enfermedad de la bronquiolitis. No, si entienden, ¿no? Sí, doctor. Sí, tiene razón. Entonces están mal lo que han Sí, hecho, sí. ¿no? El plan diagnóstico. Bien. Para el plan diagnóstico se ha solicitado una radiografía de tórax y haga de electrolitos, teniendo como diagnóstico preventivo, bueno, se ha trabajado con una bronquiolitis. Perdón, la tiene toda la medicina esa. Ah, Bueno, no haga petraco, pero la tiene toda porque para qué. La radiografía de tórax la habíamos visto más que todo para descartar otras patologías. Pero ¿por qué vas a descartar tu patología? ¿No eres médico? ¿No eres clínico? Cuando hay una patología con una complicación, ¿no? Por ejemplo, derrame pleural, arteritasia, ¿qué más? El motor, ahí se pide, o hay sospecha de tuberculosis, ahí se solicita la radiografía de tórax. No, pero para una bronquiolitis no vas a pedir la radiografía, pues, Claro. ¿cómo se te ocurre? El ARA, bueno, si han considerado la insuficiencia respiratoria, sí, porque puede empeorar, no hay que tener un fatal. Eso sí. ¿Qué más han pedido? Bueno, haga de electrolitos. ¿Ah? Ya no hemos pedido nada. Haga, ¿no? Sí. Ay, la radiografía todo. ¿Sigues pensando que está bien lo de la radiografía? Nada. Bueno. Bien, con respecto al tratamiento, vendríamos con la posición en semi-Fowler para mejorar la ventilación del paciente, NPO, control de funciones vitales más balance hidroelectrolítico, oxigenoterapia para mejorar el patrón respiratorio, con cánula binasal de 2 litros a un FIO2 de 28%, endovenoso la hidratación con solución isotónica de dextrosa al 5%, en agua destilada de 1000 cc con cloruro de sodio al 20% y cloruro de potasio al 20%. Y metamizol condicional en ampollas si es que presenta una fiebre máximo por encima de los 68 grados cada 8 horas. ¿Cuántos centímetros mide el cloruro de sodio al 20%? ¿Y cuánto el cloruro de potasio?
Sí, era Que se- y 8 puntos. Todo el grupo tiene que ayudarlo, tiene que responder todo. La historia es de todos. A ver, le has comentado por tipo de solución, ¿no? No. No. ¿Qué tipo de solución usaría? Isotónica. Isotónica. Hipotónico. Iso. Claro. ¿Y con qué otro? ¿Y qué tiene esta solución isotónica? ¿Cómo la han preparado? 16. 16. De cloruro. 16.5 sería dextrosa al 5% si es cc en agua destilada a 1000 cc. Bien. Mil. Sí, bien. Mil. Ya. Cloruro de sodio al 20% al 16.5 cc y cloruro de potasio al 8.5 cc. No, al 20%. Sí, al 20% y 8 cc. ¿Y las gotas? Sería 20 gotas por minuto. No. Diez. 20 horas por minuto. ¿Cuánto pesa ese chiquito? Pesa 6. Claro. 8. 8. Serían 8 gotas por minuto, doctor. Sí, sí. Luego, el metamizol lo hemos colocado condicional a la fiebre si es que se presenta mayor a 38 grados máximo. ¿Te parece que dice? La concentración de metamizol, 1 gramo en 2 mililitros. ¿Cuánto se le da? Le vamos a dar 1/3 de ampolla condicional a la fiebre. No, pero ¿cuánto? ¿Cuál es la dosis? Claro. 25 a 30 por kilo. ¿Qué más aparte del metamizol? Ya no habíamos considerado más en el tratamiento. Nada más. ¿Qué es el? A ver. Yo creo que está bien. Yo considero que está bien. Está bien, eso es todo. No se nebuliza ni yo, nebulizaba en su referente. Sí, en este caso sería la nebulización con solución salina. No se nebuliza. Sí, con solución salina. Ahora hay nebulizaciones. Sí, Vale. nos falta considerar nebulización. Caramba. Miren, me están demostrando que no han estudiado bronquiolitis, ¿no? O sea, tienen un caso, presenta un caso de bronquiolitis y no estudian bronquiolitis. Ni siquiera el tiempo de enfermedad, ¿no? Ni siquiera el tiempo de enfermedad. No han estudiado, que es obvio, ¿no? Bastante obvio. Ahí estaba, ¿no? Inicialmente, ¿qué cosa le dieron? ¿Qué le dieron? Oxigenoterapia. No. Cuando fue al centro de salud. Se le ha dado eritromicina, cetiricina, prednisolona y aprozol. ¿Le parece correcto? Un niño de 4
Es viral. Es viral. García le llama